Como decía el título, vamos a considerar hoy la segunda parte de esta bienaventuranza, los limpios de corazón. La semana pasada nosotros enfocamos la atención en lo que significaba ser limpio de corazón y con la ayuda de nuestro Señor nos enfocaremos en la bendición que se promete. Ellos van a ver a Dios. Nosotros en la semana pasada vimos de qué significaba ser limpio de corazón, cómo se debían entender esas palabras, que también se puede entender que es ser puro de corazón. ¿Qué significa eso? Dijimos que esta persona reconoce, como en la oración de David en el Salmo 51, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Significa entonces que es una pureza que toca el centro de nuestra personalidad, lo que en la Biblia llama corazón. Es el ser, es la esencia más profunda de cada uno de los seres humanos. ¿Cómo una persona puede ser limpia de corazón o cómo llega a tener esa pureza en el corazón? Dijimos también que eso se hace solamente a través del Evangelio. El Espíritu Santo aplica efectivamente el Evangelio al hombre pecador. Pablo reconoció y dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio está dirigido al mero centro de la persona, renovándolo, y como dice también la promesa del nuevo pacto, ellos serán cambiados el corazón de piedra a un corazón de carne. Es decir, que esta persona, por el poder del Espíritu Santo, entonces comienza a amar lo que antes no amaba, y entonces empieza a rechazar lo que antes amaba. También vimos que el último punto, cuáles eran las evidencias de una persona que es pura de corazón, que es limpio de corazón como lo entiende la Biblia. Recordábamos las palabras de nuestro Señor en Mateo 12:35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo también las saca obviamente de dentro del corazón. Dijimos que las evidencias eran una genuina inclinación a la santidad de pensamiento, motivaciones y conducta. Una genuina inclinación. Eso comienza de adentro hacia afuera, por lo que ya dijimos en el primer punto. Ese evangelio ha llegado al mero centro. No es una mera acomodación a lo externo. No se siente una persona satisfecha con aquellas remodelaciones o reformas exteriores en la fachada. No es adoptar meramente un código de conducta, porque es fácil identificar, entre comillas, a alguien que parece ser cristiano. Bueno, ellos ahora asisten semanalmente o a veces más a ciertas reuniones. Ellos, bueno, tienen el hábito de tener una lectura diaria, si acaso, en la Biblia. Ellos se llaman hermano, gloria a Dios. Entonces, esos son códigos de conducta externos que cualquiera puede adoptar. Hay algo interesante en el Evangelio y yo quiero que cada uno de nosotros lo tenga presente, y lo digo como para que sea una advertencia solemne. Recuerde que Judas, que era contado entre los apóstoles, vivió 3 años en conjunto con el ministerio público del Señor Jesús. Su código de conducta, sus palabras y su manera de ser eran tan confiables que cuando el Señor dijo que entre ellos había un traidor, ellos dudaron más de sí mismos que de Judas. ¿Seré yo? Porque uno esperaría, bueno, seguro es Judas, que siempre anda diciendo algo que no es, siempre se queja de lo que dice el Señor, siempre es un cuestionador. Ninguno, hermano. Mire, es impresionante cómo alguien puede hacernos dudar de mí mismo antes que dudar de él. Pero ese era Judas. Tanto fue así que cuando se eligió a un administrador de las finanzas que sostenían el ministerio del Señor Jesús,
tuvo que haber un acuerdo entre todos que fuera Judas. Y nosotros, como sabemos, ¿verdad? El dinero es como, ahí nosotros decimos, no creemos en santos, pero el dinero tiene su altarcito, no me toquen el dinero. No le confiamos la administración del dinero a cualquiera. Se la confiamos a alguien que de alguna manera nos da cierta confianza. No, tranquilo, es una persona responsable, es íntegro, no nos va a hacer algo mal. Bueno, así era Judas. Así que es una genuina inclinación y no solamente una adaptación exterior a ciertos códigos de conducta o inclusive de vestimenta. Lo digo porque en algunos círculos se hace tanto énfasis cómo una persona se viste que nada más cuando lo vemos vestido ya reconocemos, este es un evangélico, esta es una evangélica, porque usa corbata, porque carga la Biblia, porque bueno, las damas tienen cierto tipo de ropa que básicamente identifica a todos los de esta iglesia, pero no lo es. Ojo, no estoy diciendo que una persona que se haya adoptado este código de vestimenta está mal, porque probablemente esta sea más piadosa que usted y yo. Estoy diciendo que eso no deben ser las cosas que nos hacen estar satisfechos a ser limpios de corazón. ¿Me estoy dando a explicar? Estoy dando a entender, quise decir. En segundo lugar, dijimos que aquellos que han sido limpiados de corazón tienen una genuina carga, aflicción y dolor por las impurezas que aún quedan en el corazón. La verdad es que los cristianos rápidamente se dan cuenta de que ellos tienen maldades, hay un remanente de pecado en el cual no hemos sido librados, y ellos cuando se ven presos cayendo en ese tipo de pecados que ellos saben que tienen, lo lamentan genuinamente, anhelan ser librados, le ruegan al Señor por superar esos pecados. Anhelan el bendito día cuando serán librados de la corrupción de la carne y se podrá adorar y glorificar a Dios sin ningún impedimento. Ellos no justifican sus maldades. Ellos no se sienten, bueno, así soy yo y así me van a tener que querer. No, un cristiano no piensa así nunca, porque él quiere ser limpio de corazón verdaderamente. Y una tercera evidencia es que hay una preocupación seria. Hay una preocupación seria por el uso de los medios que Dios instituyó para el crecimiento en pureza. Eso significa que ellos anhelan aprender la palabra de Dios. A ellos no hay que obligarlos a leer la palabra de Dios. A ellos no hay que amenazarlos. Ellos cuentan como un gozo realmente genuino el aprender. Ellos desean escudriñar más las Escrituras. Ellos se gozan cuando han comprendido, han leído un buen libro, han escuchado una buena exposición de la palabra del Señor. Cuando ellos mismos leyéndola al Señor les ayuda a comprenderla. Los limpios de corazón experimentan lo que yo estoy describiendo. Saben de lo que estoy hablando. Ellos no solamente buscan aprenderla, aplicar y obedecer las Escrituras. Ellos genuinamente buscan la compañía de aquellos que son como ellos, limpios de corazón. Ellos también están inclinados, aunque reconocemos que muchas veces torpemente, pero ellos están inclinados a la oración constante. Ellos también son sumisos a la vara disciplinadora de Dios. Ellos en general, hermanos, manifiestan así la limpieza de corazón. Ahora, en el día de hoy vamos a ver la bendición que se les promete a estos. ¿Cuál es la bendición prometida, hermano? Y no nada ha podido ser tan providencial, porque en la escuela dominical hemos aprendido el segundo mandamiento. El primer mandamiento, ¿cuál es? Pero el segundo, no te harás imagen. No representes a Dios por nada, porque no lo puedes representar correctamente. También nos han enseñado que Dios es espíritu.
significa que no es perceptible a la vista humana. Y Jesús nos promete, van a ver a Dios. ¿Qué significa esa frase? ¿O era que el Señor no conocía los mandamientos y prometió algo que no debía? Alguien dijo que esa promesa dada en esta bienaventuranza es la más extraordinaria y profunda promesa que hay en toda la palabra de Dios. Si tú eres un creyente genuino, el Señor Jesucristo te ha prometido, verás a Dios. Y de todas las buenas, consoladoras y hermosas promesas de todas las Escrituras, esa es la más extraordinaria. Ninguna otra promesa es más amplia en su alcance y ninguna es más consoladora que un cristiano está convencido, veré a Dios. Veré a Dios. En 2 Corintios capítulo 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo va transformando nuestra imagen, nuestro carácter a la misma imagen del Señor, pero eso lo está haciendo porque nosotros, aunque mirando un poco borroso, con una vista un poco no tan nítida, ellos están viendo constantemente la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo debemos entender estos pasajes de que veremos la gloria del Señor? Vamos a verlo en tres cosas. La primera, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Qué es lo que está prometiendo el Señor Jesús? La primera es, los limpios de corazón, los puros de corazón, tienen una visión que antes no tenían. Lo que nos está diciendo, lo primero que debemos entender, que los limpios de corazón tienen una visión, ahora que son limpios de corazón, que antes no tenían. Por razones lógicas y obvias, significa que los que no son limpios de corazón, no tienen. Los limpios de corazón tienen una visión que no tenían. Y obviamente los que no son limpios de corazón no pueden tener. Porque la Biblia dice que aquel que no es limpio de corazón tiene el entendimiento entenebrecido. No solamente es que él está incapacitado para ver, sino que la Biblia dice que ellos no lo quieren ver. La carne es enemiga de Dios. No solamente dice que ellos no lo quieren ver, sino que no pueden, porque la carne no puede sujetarse por precisamente la condición espiritual o de muerte espiritual que describe la Biblia a todos aquellos que no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos a dos pasajes, segunda a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, y también la primera carta, capítulo 2. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿por qué ellos está encubierto el evangelio? En los cuales, en esos incrédulos, el Dios de este siglo cegó, ¿qué, hermanos? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice la palabra del Señor aquí, Pablo, claramente, que obviamente por la condición de muerte espiritual, el Satanás ha entenebrecido o enceguecido el entendimiento de aquellos que no creen el evangelio. Por lo tanto, son incapaces de ver la gloria de Cristo. Y como no ven la gloria de Cristo, entonces no pueden ver a Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. Ellos no perciben la importancia de la persona de Jesucristo. Para Él es
un buen maestro, o si lo quiere poner más blasfemo, el primer comunista. Pero él no es nada de eso. No se equipara a ninguno de los grandes hombres que pudiéramos hablar que ha tenido la historia de la humanidad. Él es el Señor. Él es la imagen visible de Dios mismo. Él es Dios hecho carne. El incrédulo no ve eso, solamente aquellos que les ha resplandecido la luz del Evangelio ven la gloria de Cristo y por eso se arrodillan, se humillan. Jesús es mi Señor, el Shaddai. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo dice básicamente la misma idea. En el capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hemos explicado anteriormente que se utiliza muy mal el significado de estos versículos. Algunas personas con buena intención dicen que está hablando del cielo y las cosas que uno va a ver allá cuando muera, que son imposibles de imaginárselo. Pero el contexto no dice eso. El contexto dice que esas cosas que ningún hombre nunca se ha imaginado, ningún oído oirá y que ningún ojo ha visto, es el Evangelio de Jesucristo. Y que eso que preparó Dios solamente lo pueden ver aquellos que en el contexto de Pablo le dice los hombres espirituales, pero son espirituales porque han venido a arrepentimiento a través de la predicación del Evangelio. Versículo 14 refuerza lo que estoy diciendo. Pero el hombre natural, es decir, el incrédulo, como en 2 Corintios 4, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura. U otra traducción sería una insensatez. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la razón, hermanos, por la que muchos de los que nosotros conocemos y seguramente amamos, creen que lo que estamos haciendo aquí es una pérdida de tiempo. O lamentablemente, inclusive las personas que aquí sentadas escuchándome piensan que están perdiendo el tiempo. Pero lo que quiere decir Pablo acá es que las personas que no son limpios de corazón no pueden percibir la gloria de Dios en lo que han hecho, en lo que ha hecho en la persona de Jesucristo, y no pueden percibir la gloria de Dios cuando está su iglesia reunida. Se han de discernir espiritualmente. Por eso el encabezado, los creyentes, los limpios de corazón, ven algo acá, o en Cristo, mejor dicho, primeramente, que antes no veían. Al incrédulo, la persona de Dios le es indiferente. A esa persona le es indiferente la santidad de Dios y por lo tanto le es indiferente su propio pecado. Como no puede contemplarse a la luz de la santidad de Dios, tampoco puede ver la corrupción que corroe su alma. En cambio, el puro de corazón es consciente de la corrupción de su alma, por eso él está humillado, es humilde, es pobre en espíritu, llora por la condición de su alma, es manso, pide justicia, la de Cristo, la de otro, y por eso él razona de otra manera, se comporta de manera diferente, porque los ojos le han sido abiertos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, nuevamente. Pero esta vez vamos a leer el versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ven la paradoja del cristiano? Es decir, él ve cosas que no se ven. Él ve más allá de lo que sus ojos físicos le revelan. Al creyente, como dije antes, le han sido abiertos los ojos del alma. ¿Usted sabe a qué me refiero yo cuando habla de los ojos del alma? ¿El alma tiene ojos? Sí. ¿Cuáles son los ojos del alma, hermano? La fe. El creyente le han sido abiertos y ahora él tiene fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es un salto al vacío ni es un salto a ciegas. La fe es una convicción del alma que ha sido implantada por el Espíritu Santo en aquellos que han sido salvados por Cristo. Ellos ven lo que antes no veían. En segundo lugar, los limpios de corazón poseen la capacidad de ver a Dios en una forma que los demás no pueden ver. Los limpios de corazón ven a Dios de una forma que alguien que no es limpio de corazón no puede ver. Es una promesa, como lo acaba de ofrecer el Señor Jesús, que ocurre tal cual como todas las promesas en el Nuevo Testamento. Hay una realidad que todo aquel que conoce en el Evangelio, conoce el Nuevo Testamento, se ha percatado. Por ejemplo, hay cosas que se nos han ofrecido, que su disfrute completo será cuando estemos en la presencia de Dios, pero que ahora nosotros experimentamos anticipos de esa bendición. Es lo que algunos autores han llamado el ya, pero todavía no. ¿Cómo es eso? Nosotros, por ejemplo, hablamos de la salvación y nosotros decimos, hemos sido salvados por el Señor Jesús. Todo aquel que ha creído en el Evangelio dice, yo soy salvo gracias a Dios por Cristo Jesús. Lo hablamos como un hecho, obtenemos la salvación, pero al mismo tiempo nos inclinamos y esperamos la salvación de Jesús. Si está conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, aunque hemos sido salvados y el Señor nos ha liberado de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, aún continúan las reminiscencias del pecado en nuestra alma. Por eso es que nos extendemos a aquel lugar, a aquel bendito momento cuando seremos librados inclusive de toda corrupción. Ya no solo de la condenación, no solo de la culpa, pero seremos librados de la presencia del pecado. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, que la creación gime y espera la redención, espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros decimos, somos salvos, pero esperamos la salvación. Esperamos que se consuma nuestra salvación completamente. Amén. Por otro ejemplo, la Biblia dice que el haber sido salvos tenemos una herencia incorruptible que nos espera en el cielo. Nosotros aguardamos por la posesión de esa herencia. Pero en Efesios 1, 12 y 13 dice que al creyente se le ha dado el Espíritu Santo para que more en él como anticipo de esa herencia. Entonces podemos disfrutar, gozar de la presencia del Espíritu Santo, de la ayuda del Espíritu Santo, de la consolación del Espíritu Santo, pero nosotros experimentaremos nuestra herencia completamente cuando estemos con el Señor en gloria. Pero podemos disfrutar. Otro ejemplo, en el Salmo 16, 11, dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Es decir, que en aquel bendito momento experimentaremos un gozo que nosotros acá nunca hemos experimentado.
Será un gozo y que serán consoladas todas nuestras tristezas. No habrá más enfermedad, no habrá más muerte, no habrá más aquellas cosas que nos aquejan y nos hacen doler por vivir en este mundo caído. En la presencia del Señor disfrutaremos de esa plenitud de gozo. Sin embargo, el creyente hoy disfruta de un gozo que le da el Espíritu Santo. ¿O no? ¿No es el fruto del Espíritu amor, gozo? Es un gozo que inclusive, como la paz, sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible que una persona en medio de las circunstancias que vivimos todos aún pueda decir que en el fondo de su corazón experimenta un gozo inefable? Como Pablo, escribiendo la carta más importante que habla mayor del gozo, está preso y está a punto de que sea degollado. Y él está gozoso. ¿Una locura? No, el Espíritu Santo impartiendo esos anticipos de lo que se nos ha ofrecido en la presencia de Dios. Entonces, así como esa promesa o la que hemos visto, que nosotros experimentamos anticipos, pero que realmente las gozaremos en mayor plenitud, en gloria, esta promesa de ver a Dios es igual. ¿Cómo es eso que uno ve a Dios? ¿Cómo es eso que nosotros los creyentes vemos a Dios? ¿Será que es que vemos una figura? Como algunos dicen que a veces están afeitando y apareció el Señor Jesús de repente y habló con ellos. No, yo definitivamente creo que no, y eso no es verdad. Pero ¿cómo si enseña la Biblia que un creyente ve a Dios? En primer lugar, vemos a Dios, o un limpio de corazón ve a Dios ahorita cuando discierne su verdadero carácter. ¿Cómo es eso? No se necesita ser cristiano ni creyente para creer que Dios existe. ¿Verdad que muchos incrédulos usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Claro que sí. Entonces usted no necesita ser cristiano para decir que Dios existe. Pero estas personas que al mismo tiempo dicen que sí creen en Dios, no aceptan las cualidades de carácter del Dios verdadero que se revelan en las Escrituras. Inmediatamente le dicen, yo no puedo creer en un Dios como ese. No disciernen el carácter de Dios. Ellos no pueden reconciliar, ellos no concilian en su mente que Dios es infinitamente santo y justo y al mismo tiempo infinitamente perdonador y amoroso. Ellos no pueden conciliar, de hecho les gusta mucho Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso les encanta, ese versículo. Pero ellos no concilian que ese es el mismo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los hechiceros, los burladores y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y ellos dicen, no, bueno, el de Apocalipsis es un Dios, el mío es el de Juan 3:16. El puro de corazón no tiene problema con eso verdaderamente, porque él ve a Dios como Dios se reveló. Él no tiene problemas con Juan 3:36, que está cerca de Juan 3:16. ¿Sí se sabe Juan 3:36? Juan 3:36 dice, ya que me preguntaron, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, no verá la vida. ¿Cómo termina? Dígalo. Sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, el texto no nos dice que tendrán la ira de Dios. El texto dice, la ira de Dios está sobre él.
Una persona, una hermana me compartía que predicándole a su hijo adulto, tratándole de enseñar porque él despreciaba todo lo que tenía que ver con Dios. Dijo, hijo, la ira de Dios está sobre ti. Mamá, por favor, pero tú no ves cómo me va. Era muy próspero en la actividad comercial que hacía. Tenía muy buenas casas, tenía muy buenos carros y era una persona, era otra época también. Pero esta persona era muy próspera. Es imposible que Dios esté bravo conmigo. Si Él me bendice, Él me ama. Pero Él nunca podía ver la corrupción de su alma. Ellos no pueden discernir el verdadero carácter de Dios. Pero el limpio de corazón ama al Dios que se reveló en la Escritura. Él ama al Dios amoroso y perdonador, pero Él también ama y reconoce al Santísimo. Es más, su verdadero amor se acrecenta más en la medida que reconoce la santidad, la magnificencia de Dios. Dice como David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ay, Dios mío, ¿cómo es que me buscaste a mí? ¿Cómo es que enviaste al Hijo unigénito para que muriera por mí? ¡Qué grande eres! Y cae en adoración verdadera. Pero no solamente él discierne el verdadero carácter de Dios, el limpio de corazón percibe también la presencia de Dios en todas las cosas. Por ejemplo, él ve la mano de Dios en la naturaleza. Uno de los salmos tan hermosos que describen esto en verdad es el Salmo 104, hermano. Quisiera que por favor lo leyéramos porque a mí realmente me encanta este salmo. Y le voy a decir por qué. Vamos a comenzar en el versículo 5, está hablando de Dios. El versículo 5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Él se está refiriendo a Dios, por supuesto. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes y descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste. Está hablando, haciendo referencia en la creación, Génesis 1, que todo estaba cubierto por agua, pero que a la voz de Dios todo comenzó a tener orden. Versículo 9. Le pusiste término, el cual no traspasará, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. Vean cómo el salmista reconoce el cuidado providencial de Dios sobre la naturaleza. Yo le digo que me gusta mucho porque con mis hijos me gusta ver muchos programas de estos de animales, de la vida salvaje y cómo todos ellos esperan la sequía cuando viene el invierno y cómo que si los leones comen y todas esas cosas, lo vemos muy a menudo. Pero el salmista reconoce que es la mano de Dios actuando sobre todo eso, que Él le alimenta a todas las bestias de la selva, de donde cualquier lugar. Versículo 12, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madriguera para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa. Y para buscar, ¿de quién, hermanos?
una de las cosas que uno aprende con estos programas es que ellos rugen y las mamás salen a cazar. Y nada, mira, la mamá cazó la comida. No, ellos rugen, le piden a Dios comida. Y Dios lleva a la mamá. Y también le trae la presa para que la mamá lo case. Porque Dios está alimentando su creación. Versículo 22. Sale el sol, se recogen, se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Versículo 24 que dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, allí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. Vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados. Renueva la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Y continúa alabando y reconociendo la mano providencial de Dios en la naturaleza. Es decir, el limpio de corazón, nunca usted le va a escuchar hablar esta palabra, esta frase. ¡Qué sabia es la madre naturaleza! No es sabia y no es madre de nadie. Es Dios cuidando a su creación. El limpio de corazón lo percibe así. Ve a Dios. En tercer lugar, el limpio de corazón percibe a Dios en su palabra. Es decir, que cuando lee la Biblia, las promesas que encuentra lo consuelan. Las advertencias que lee lo llevan a temer y a tomarlas en serio, porque es la voz de Dios para él. El limpio de corazón ora como David: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuán dulce es tu palabra a mi boca, cuán dulce es tu palabra, más que la miel a mi boca. El que no es limpio de corazón va a ver en la Biblia una serie de dogmas, mitos, cosas que son increíbles y va a blasfemar inclusive de la palabra del Señor. El limpio de corazón, hermanos, ve a Dios también en todo en cuanto le ocurre personalmente. Es decir, es una persona que está muy agradecida a Dios por las bendiciones que recibe. Es decir, que él estaba esperando por la salud de un ser querido y va mejorando. Gracias Dios porque está mejorando. Él ve que su negocio está prosperando en medio de toda la crisis, o que por lo menos tiene sustenta, y gracias Señor por la prosperidad o por todas las cosas que me estás dando, por lo que me permites comer, por lo que me permites disfrutar. Está verdaderamente agradecido porque lo bueno, el gozo que tenemos en la tierra, sabemos y reconoce el limpio que eso viene de Dios. Sin embargo, también ve la mano de Dios en la providencia que lo aflige. Así como es muy agradecido con las bendiciones, también, porque la ve de la mano de Dios, también ve de la mano de Dios la aflicción. Salmo 119, hermano. Salmo 119, versículo 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Observa, hermanos, que él no le atribuye su aflicción al diablo, al despropósito de Dios, al abandono, nada. Él no tiene que decirle nada al diablo porque yo no tengo nada que hablar con él. Pero él sí: conozco, Señor, que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me afligiste. Miren el versículo 71.
bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. No solamente esta persona, como dije ahorita, está muy feliz por las bendiciones y agradecido, sino que inclusive puede ver la mano de Dios. Por eso es limpio de corazón, hermano. Porque este tiene la capacidad de ver la mano de Dios en la aflicción que lo aqueja. Y dice, eres bueno, Señor, conmigo. Un puritano del siglo XV, Matthew Henry, en su diario se vio este tipo de declaración un día después de haber sido robado. Le dijo, Señor, te quiero agradecer por 3 cosas. La primera, porque lo habían robado, dice, gracias porque aunque me quitaron el dinero, no era mucho, Señor. Te doy gracias por eso. En segundo lugar, Señor, te doy muchas gracias porque el dinero que me quitaron en verdad no era mucho. Pero en tercer lugar, te doy gracias porque yo fui el robado y no el que robó. Eso es un limpio de corazón. Porque sabe que si no fuera por la mano de Dios, sería como ese delincuente. El limpio de corazón ora como otra limpia de corazón que era Ana, la mamá de Samuel, que dijo, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece. Da gracias acá, da gracias acá. Es como el otro limpio de corazón, como Job cuando pasó todas sus calamidades. Jehová, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En medio de la aflicción, querido hermano. ¿Será que Dios se olvidó de Venezuela? ¿Será que Dios se olvidó que nosotros vivimos aquí? Pero el limpio de corazón reconoce y bendice el bendito obrar soberano de Dios. Bendito seas tú, Señor. Jehová está sentado en su trono. Todo lo que quiere ha hecho. Por eso el limpio de corazón sí lo ve. Hermanos, la pregunta de aplicación no es muy difícil. ¿Estás viendo a Dios? ¿Lo reconoces? El no limpio simplemente va a ver que el marido es un desconsiderado. El no limpio simplemente ve que esta mujer es una rencillosa. El no limpio lo único que va a ver es que el jefe es un insoportable. El no limpio ve que esta enfermedad ya me tiene obstinado. El no limpio solo ve que la situación económica solo lo que hace es empeorar. ¿Y a dónde va a parar esto? Yo no me estoy desesperando, etcétera, etcétera. Y por eso, como no puede ver otra cosa, ellos se abaten y se llenan de resentimiento. Porque no ven a Dios. Pero a los limpios de corazón se les ha prometido ver a Dios siempre. Y lo ven. Y los demás son unos infelices y desgraciados. Así viven en Suiza. Porque si usted es infeliz ahorita, también será en Suiza, créanme. ¿Cómo hizo Moisés entonces para soportar todo lo que soportó, hermano? ¿Qué dice Hebreo? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Se le abrieron los ojos del alma. ¿Por qué unas personas se deprimen y otros no, hermano? La respuesta, porque unos ven a Dios y otros no lo ven. ¿Por qué una persona sufre de ansiedad y temor? Porque unos ven a Dios y otros no lo ven. ¿Por qué algunos están tan resentidos por la ofensa y no pueden perdonar al ofensor?
porque unos ven a Dios y otros no lo ven. ¿Se recuerda cuando David está huyendo y Siba, un siervo de Saúl, le tira piedra? Viste, hombre perverso, Dios te dio lo que te merecías, y empezó, y uno de sus generales, ¿qué le pasa a ese perro muerto? Le cortamos la cabeza. ¿Y qué le dice David? No, déjalo, Jehová lo mandó. Esa cosa del carácter de un limpio de corazón, hermano. ¿Pero qué me está maldiciendo? Jehová lo mandó. ¿Por qué algunos en medio de las circunstancias están tan amargados, frustrados y realmente no pueden nunca ver una luz en medio de tanta oscuridad, hermanos? Porque unos ven a Dios y otros no. Quiero, por supuesto, dar unas palabritas de consolación. Los creyentes, hermanos, muchas veces, los verdaderos creyentes, sí, se les puede nublar algunas veces la visión de Dios. Sí, es verdad, a veces las circunstancias nos aquejan tanto que somos turbados. Que estamos, Dios mío, como el salmista, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Sí, esas oraciones tienen un lugar y momentos legítimos, pero eso no puede ser la constante. Como Pedro allí que, viendo a Jesús, caminó sobre el mar. De repente dejó ver a Jesús y se comenzó a hundir. Nosotros tenemos simpatía de ese episodio por Pedro, porque nosotros somos iguales. Ay, ¿quién no se va a asustar por hundirse? Pero ese episodio no está para que nosotros tengamos simpatía por Pedro, está para que nosotros veamos quién es Jesús y no nos hundamos. Esa es una evidencia de cristianismo verdadero y de madurez cristiana, ¿no? Y los demás lo perciben. Nosotros comenzamos a ver a Dios en todas las cosas, en todo. Por último, y el último punto, y más brevemente, los limpios de corazón. Les aguarda, les espera una visión más plena de Dios y por lo tanto una mayor bienaventuranza. El Salmo 17, 13 al 15 dice de la siguiente manera. En la oración que David está haciendo, pide lo siguiente, versículo 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Observa, hermanos, que David está pidiendo una libertad de un mundano, de un hombre muy malvado, pero no lo describe como borracho, drogadicto, mujeriego, prostituta. No describe así al mundano. Él describe al mundano en esta porción, en este versículo, como dice, cuya porción la tienen en esta vida. Estas personas son satisfechas, de hecho se satisfacen porque Dios les da, aunque no lo reconocen. Pero para ellos lo que tienen acá es suficiente. Entonces yo me puedo sentir satisfecho por mi buena casa, mi buena familia, mis hijos educados, mi carro, mis placeres, voy a la playa cada vez que me provoca, pero ahí tengo mis buenas cosas, ya estoy satisfecho. Pero ese no es el cristiano. Versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es decir, hermanos, el cristiano, por supuesto, Señor, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mi esposa, mis hijos, mi esposo, te doy gracias por mi trabajo. El cristiano está agradecido a Dios por esos buenos dones, pero el cristiano realmente, al que te agradezco y verdaderamente los disfruto, Señor, no estoy satisfecho sino solo en tu gloria. Estaré satisfecho cuando esté contigo. Ese es el cristiano.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, yo nada deseo aquí en la tierra. Hermanos, como dice Apocalipsis 22, desde el 1 en adelante, que los que han sido inscritos en el libro de la vida verán al Cordero de Dios. Lo veremos. Solo los limpios de corazón saben esta bendición. La esperan y los consuela. Te veremos, Señor. Te veré. Dios mío, qué esperanza. Señor, realmente estamos consternados, pero me refiero por estas bellas promesas que nos das. Sobre todo, Señor, sobre esta en particular, la más profunda y extraordinaria de todas. Te veremos en el Hijo, quien es la imagen del Dios invisible. Todo por gracia y por misericordia. Pero no solamente es una promesa hacia el futuro, sino como lo hemos tratado de describir, Señor. Nosotros percibimos tu mano en todas las cosas. Gracias. Eso no fue por méritos propios, Señor, solamente por tu misericordia, por tu bondad, porque obraste para que el Evangelio resplandeciese en nuestro corazón y pudiéramos ver a Jesucristo como nuestro Salvador. Oh Dios, qué bueno eres. Alabado seas, glorificado seas, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre bueno, a seguir percibiendo tu mano en toda nuestra vida. Señor, sabes que mi intención no es minimizar el dolor que muchos pueden estar pasando, Señor, en medio de las circunstancias que hoy se viven y muchas más. Pero, Señor, tu gracia es suficiente para que ellos puedan verte en medio de la aflicción. En el horno de fuego, tener tu presencia entre ellos. Señor, eso solamente lo hace el Espíritu Santo abriendo los ojos del alma. Señor, concédele esta bendición a tu pueblo, Señor, en cada momento y en cada situación. Padre, yo te pido perdón, porque es verdad, muchas veces por esa falta de confianza me he turbado, Señor, y pareciera que no te viera. Pero eso se debe más a mi pecado, Señor, no a lo que tú has hecho en mi vida, porque has sido siempre bueno. Y sé, Señor, que tu pueblo acá presente puede estar expresando lo mismo. Señor, ayúdanos como el salmista, que reconocemos que conforme a tu fidelidad nos afligiste, Señor, pero que también tus consolaciones vendrán por tu promesa. Qué bueno nos ha sido ser humillados en muchas áreas, Señor, para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de ti. A ti, Padre bueno, la gloria y la honra. Ayúdanos a verte en todo momento, mientras estamos en este peregrinaje, y oh Señor, cuando te veamos en toda gloria, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.